Hace unos años hice un viaje a Nueva York a un congreso de neurología. Iba a ser un viaje de poquitos días y el congreso se iba a llevar la mayor parte del tiempo. Pero así todo, iba a tener algunos ratitos libres para conocer la ciudad. Como ya había viajado previamente y ya conocía los lugares más emblemáticos, había pensado que en este otro viaje podía utilizar ese tiempo para recorrer algunos espacios culturales que en general me fascinan y que me invitan a asomarme a las expresiones culturales de los pueblos. Siempre pienso que me pueden servir para escribir algo. Planeaba inaugurar esa agenda cultural desde la llegada misma a la ciudad. La cuestión es que la llegada a la ciudad no fue para nada como yo la había planeado. Por empezar, mi valija nunca apareció en la cinta transportadora del aeropuerto. Después, al salir, mi traslado no estaba disponible para llevarnos a Manhattan. Y al final, la reserva en el hotel no figuraba por problemas de sistema. Después de algunas gestiones, finalmente conseguí instalarme. Entonces me cambié, me bañé y salí rápido a tratar de inaugurar esa agenda cultural que me había propuesto. El primer ítem era un espacio multicultural con muchas propuestas gastronómicas, artes escénicas. La cuestión es que antes de que me diera cuenta, me encontré en la fila de uno de esos restaurantes famosos que hay por todo el mundo, esperando una hamburguesa. Y el espíritu aventurero, la idea de colarme en esos micromundos culturales interesantes, murió en un cuarto de libra con queso. Ahora, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué elegí ese lugar si yo hubiera jurado que esperaba otra cosa? Resulta que en un día muy estresante como fue aquel, primó mi sesgo de familiaridad. Mi mente, a la que ya no le cabía una sorpresa más, eligió por la opción sobre la que entendió que podía establecer una predicción. Yo nunca había estado en ese lugar. Todas esas ofertas eran igual de desconocidas para mí. Sin embargo, la marca de una era familiar. Y mi mente se aferró a ella porque entendió que podía ser la opción de menor riesgo. Nuestro cerebro, entre muchas otras cosas, es una máquina de optimización de recursos. Cuando se enfrenta a una decisión cuya ventaja no está del todo clara, por ejemplo porque es inédita, no la hemos vivido con anticipación, va a elegir por la opción sobre la que pueda establecer alguna predicción, se ajuste o no del todo a la realidad. Cuando la predicción no se cumple, entonces viene la sorpresa. Y a partir de la sorpresa, el aprendizaje. El sustrato del aprendizaje es el fracaso de la predicción, o sea, la sorpresa. Pero el asunto es que este mecanismo consume muchos recursos cognitivos, mucho esfuerzo mental, y los recursos cognitivos no son ilimitados. La siguiente vez, un estímulo similar ya no va a causar el mismo grado de sorpresa porque existe una interpretación previa. Y si hay una interpretación previa, hay un sesgo cognitivo. Los sesgos cognitivos establecen atajos en la interpretación de la realidad que son tendientes a ahorrar esos recursos cognitivos. Son caminos cortos, seguros, a establecer suposiciones. Marcan una tendencia que nuestra mente asume que es ventajosa para nosotros. Y la mayoría de las veces es efectivamente ventajosa. Pero puede que en algunos casos no lo sea. Los sesgos cognitivos son tan humanos como el lenguaje mismo y están con nosotros desde que existimos como especie. Todos los conocemos al menos de un modo intuitivo. Existen en nuestra cultura algunas voces populares que nos recuerdan, nos refrescan cuáles son esos sesgos cognitivos, que son ni más ni menos que los refranes, ¿sí? Para el caso de la anécdota que les contaba de Nueva York, cabría aplicar: más vale malo conocido que bueno por conocer. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos sesgos cognitivos? Resulta que el proceso de atención, dirigir nuestros sentidos hacia algo, tampoco es ilimitado. A esa entrada de información, a ese input, se lo conoce como ancho de banda cognitivo, que no es otra cosa que mi capacidad de atender a todo lo que ocurre a mi alrededor.
Pero como no es posible atender absolutamente a todo, entonces es necesario un sistema de priorización que marque aquello que es relevante contra aquello que no lo es tanto. Para cuidar ese ancho de banda cognitivo, la evolución ha desarrollado nuestros sesgos cognitivos como un rasgo adaptativo para poder tomar decisiones veloces en esos momentos en los que se impone como más importante una respuesta veloz que un análisis pormenorizado de la situación. Si yo estoy parado en medio de la calle y se aproxima en mi dirección un vehículo a toda velocidad, seguramente un análisis detallado no va a ser lo más inteligente. Hay que tener en cuenta que el pensamiento no es una abstracción trascendente o metafísica del universo. El pensamiento ocurre en cuerpos humanos y por lo tanto nunca va a estar divorciado de nuestras emociones. Van siempre juntos. Opera básicamente de este modo. Por cada proceso de cognición, es decir, conocer algo nuevo, se da simultáneamente un proceso que se conoce como de metacognición. El primero, el cognitivo, es racional e involucra la corteza de nuestro cerebro. El segundo, el metacognitivo, es emocional e involucra el sistema límbico. Este segundo, el metacognitivo, funciona aportándole valoración, calificación subjetiva al primero. Por ejemplo, si ustedes están escuchando a una persona hablar, como por ejemplo me están escuchando en este momento a mí, el contenido de lo que estoy diciendo sería el aspecto cognitivo. Y el cómo lo estoy diciendo, si estoy siendo correcto o convincente o preciso, sería el aspecto metacognitivo. Este segundo va a darle valoración, calificación al primero. Ahora, todo lo que involucre emociones, llamado disparo límbico, es muy caro energéticamente para nuestro sistema nervioso. Es costoso. Entonces, uno no puede estar calificando emocionalmente todo el tiempo. Otra vez, ahí surgen nuestros sesgos cognitivos para ahorrar energía y desactivar esa valoración, esa calificación subjetiva, siempre que la experiencia considere que no va a ser necesario hacerla. ¿Y en qué situación se hace no necesario valorar o calificar a quienes tenemos alrededor? Hay una situación que es paradigmática y que es cuando nos encontramos entre lo que llamamos nuestra propia gente. Cuando estamos entre los nuestros, no es necesario hacer esa valoración, esa calificación subjetiva. Con nuestra gente damos por buenas las opiniones, damos por buenas las conductas y damos por buenas las creencias sin mayor análisis. Por eso es muy sencillo estar entre amigos, porque es básicamente muy económico. Ahora, con el resto, esas calificaciones están bien activadas. Por eso uno siempre es mucho más crítico con extraños que con la gente conocida. El asunto es que este recorte, nosotros versus ellos, es completamente individual y subjetivo. Así que este es el punto al que quería llegar. A los sesgos cognitivos involucrados en algo muy fuerte en los seres humanos, que se conoce como instinto coalicional o instinto gregario, y que no es otra cosa que nuestra tendencia natural a agruparnos en tribus humanas. La evolución ha encontrado grandes ventajas en que hagamos eso, en que nos agrupemos en tribus humanas. Por ejemplo, que aunemos esfuerzos buscando un objetivo en común. O también, desde ya, que nos cuidemos entre los miembros. Las pertenencias sociales definen nuestra identidad. Y la identidad es sagrada. Con la identidad no se negocia. Acá aplica otro refrán. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero así como hay clarísimas ventajas en que nos agrupemos en tribus humanas, este instinto coalicional también es responsable de algunos de los problemas que tenemos. Cuando se establecen lazos sociales alrededor de una creencia y esos lazos sociales se consolidan, esa agrupación va a considerar a esa creencia como la amalgama que une esa tribu humana.
y por lo tanto se va a considerar fundamental para protegerla. Puede ocurrir que esa creencia después resulte incorrecta o que sea refutada por evidencias contundentes. Bueno, ese grupo humano va a desoír esas evidencias porque el instinto coalicional desactiva la valoración subjetiva, filtra y anula todo aquello que pueda atentar contra esa tribu humana. Acá se aplica otro refrán: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Se activa otro sesgo cognitivo llamado sesgo de confirmación, que es la tendencia a interpretar la realidad de modo que confirme lo que yo creía previamente, sin asomarme a creer absolutamente nada nuevo. Es decir, aquí no nos entran balas. El instinto coalicional y los sesgos cognitivos que lo constituyen son la verdadera anatomía de la intolerancia. Porque en esto de dividir el mundo en nosotros versus ellos, opera otro sesgo llamado sesgo de punto ciego, que nos hace siempre creer que nuestra visión es más objetiva que las visiones del resto. Y esto nos lleva a pensar que siempre nosotros resultamos ser mejores que ellos. Y esto no es real. Es una falacia que inventa nuestro instinto coalicional. Por eso, este instinto coalicional es responsable de mucha intolerancia y, por lo tanto, también de mucha violencia. Porque esas creencias que unen grupos sociales puede que sean inofensivas, puede que sean banales, como por ejemplo que la música folclórica que surge de mi tierra es la más dulce del mundo. Es una creencia inofensiva. Pero puede ocurrir que esas creencias no sean nada inofensivas o incluso terribles, como por ejemplo que a mi grupo social le corresponden más o mejores derechos que a otros grupos. Aquí vale género, estratos sociales, etnias. Así que este instinto coalicional basado en sesgos cognitivos, en su lado positivo, nos regala cosas maravillosas, como la amistad y como la familia. Pero cuidado, es un lado negativo, es responsable de nuestras conductas fanáticas y de la intolerancia humana. Conocer nuestros sesgos cognitivos es muy importante por varias razones. Por empezar, nos hacen menos vulnerables, porque son nuestro punto débil, ese del que van a tratar de aprovecharse las doctrinas y técnicas de manipulación, como el marketing, la política, las redes sociales o el terrible mundo de las sectas destructivas. Pero también es importante conocerlos porque resulta ser que todas las habilidades o aptitudes humanas son desarrollables. Todas se pueden entrenar. Basta que les pongamos el foco, desentrañemos sus mecanismos para que podamos ampliar sus horizontes. Esto vale para técnicas relativamente sencillas, como la que nos lleva a interpretar un instrumento, o aspectos más abstractos, como por ejemplo la creatividad. Y claro, también nuestra tolerancia. Pero como en este caso se trata de un fenómeno inconsciente, el primer punto es llevarlo a la conciencia, nombrarlo, podríamos decir corticalizarlo, conocer sobre el mecanismo del instinto coalicional puede ayudarnos a relativizar nuestras creencias más taxativas, suavizar nuestras aristas y hacernos un poquito más tolerantes. Y quizá ustedes coincidan conmigo en que si hay algo que necesita nuestro mundo es un poquito más de tolerancia. La tolerancia puede estar detrás del horizonte de nuestros sesgos cognitivos. Tenemos las creencias que tenemos simplemente porque nuestra mente las necesita para forjarnos una pertenencia social y una identidad, pero no son verdades absolutas. Si entendemos esto, parece claro que entonces no puede existir creencia que valga más que otra, y por lo tanto que no hay persona que valga más que otra. Sí, ya sé lo que me van a decir.
del dicho al hecho hay mucho trecho, pero por algún lado hay que empezar, porque más tolerancia resulta en menos dolor, y menos dolor es más vida. Y así quizá podamos construir una valoración subjetiva de un estrato superior, todo lo abarcativa posible, como un instinto coalicional, pero de especie, de humanidad. Eso también está metido en nuestro ADN. Es un concepto vago, difuso, difícil de alcanzar, pero todos lo tenemos, está ahí. Es la conciencia de humanidad. ¿Y qué forma adopta? En general, adopta la forma de intuición por un bien común, o también de un anhelo por un mundo mejor. Bueno, y con esto me voy a despedir, porque a buen entendedor, pocas palabras. Muchas gracias.